Hola, buenas tardes, soy Laura Cita y esto es Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche. ¿Qué es Más de un Millón de Historias? Es un programa de gente, y para la gente obviamente, un programa donde contamos historias reales de gente extraordinaria en muchas situaciones diferentes. El día de hoy tenemos un tema que no sé si decir que es algo muy actual, porque yo creo que es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, pero de repente hay temas que como que se empieza a hablar mucho de ellos, de repente desaparecen, se vuelve a hablar de ellos, y creo que este es uno de ellos, la transexualidad. Yo sé que muchísima gente tiene dudas al respecto, incluida yo, ¿eh? También por eso invité hoy a mi invitada, ya le invité a la invitada, que se llama Claudia Ancapán. Ella es una activista y es mujer transexual y nos va a contar sobre su experiencia. Ella es chilena, también eso me pareció bien interesante, porque es nuestra segunda invitada chilena que hemos tenido. No sé si ustedes se acuerdan, hace a lo mejor un mesecito tuvimos un programa bien interesante sobre la diversidad sexual. Y en este programa, Andrea Lizama, que le mandamos un saludote porque fue la que nos conectó con Claudia, pues ella estuvo ahí y nos platicó muchísimas cosas. Fue un programa larguísimo porque teníamos dudas y dudas y dudas y dudas y seguían saliendo cosas. Y bueno, pues esta Andrea nos conectó con Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Tu micrófono. Hola, Ahora sí. Mari Mari, ¿cómo estás, Mari Mari? Bien, 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 bien. Así. Mari Mari Pues es como un les... mismo tipo. Ok, sí, explícame, porque a mí todo el mundo me cambia el nombre, ¿eh? Déjate cuento que tengo un nombre que cada vez que le digo, alguien me pregunta, ¿cómo te llamas? Y digo Laura, me dicen, ok, Claudia. Todo el tiempo me pone Claudia, así que ya me acostumbré, pero me llamo Laura. Oye, Claudia, y entonces, pues qué gusto que estés con nosotros, es bien interesante. Tenemos una mujer chilena. Me gustó mucho esta parte de indígena, ¿sabes? Porque nuestra cultura es muy malinchista. Todos los latinoamericanos somos bien malinchistas y esa parte, aunque nos veamos morenos y aunque se nos vea la cara, siempre así de, tengo antepasados italianos, ¿no? Eso es un clásico de nuestra cultura. Entonces me pareció bien interesante y yo sinceramente no conozco mucho de tu cultura mapuche, ¿es verdad? Cultura mapuche. Muy bien, Cuéntanos de tu cultura, sería interesante. es una cultura precolombina antes de la llegada de la colonización. Muchos pueblos en América ya existían, tienen su propia historia, tradiciones, cultura, lenguaje o idioma, y entre ellos está el mapuche. Este pueblo es uno de los que se caracteriza por tener una resistencia por siglos frente al colonialismo. Dio una batalla muy dura. Hay personas que están en la historia de nuestro país, Chile, que son mapuches y que generan mucha admiración. Hay monumentos, hay libros respecto a esta capacidad de la conexión en la cultura mapuche con la naturaleza, con el respeto, con el ecosistema, con el equilibrio, y también con la fuerza y la resistencia y la resiliencia, porque fue un pueblo que se enfrentó a los españoles. Perdió, ganó, muchas veces ganó, pero ya sabemos que el colonialismo llegó de la mano de otras cosas, llegó a través de la religión también, Claro. llegó a través del saqueo, llegó a través de la infraestructura monárquica que llegó a América. Y Chile no escapó a eso. Nuestras ciudades se formaron en torno a esto, pero también yo creo que el colonialismo no pensó nunca que a lo mejor podía haber un mestizaje en algún momento. Y por ahí parte un poco el pueblo chileno, sus raíces criollas, mestizas, pero siempre conservando un toque siempre de colonialismo, porque acá también es un país donde ha llegado mucha inmigración europea,
últimamente latinoamericana, pero también conserva sus pueblos originarios, no reconocidos, por supuesto, en nuestra Constitución, pero estamos aquí. Yo soy una mujer mapuche, con ascendencia huilliche también, que es otro pueblo mapuche, muy importante. Ok, bien interesante. Oye, ¿y cómo surge todo este activismo? Porque de hecho eso fue lo que me dijo Andrea. Claudia es activista y sabe muchísimo y ella te va a orientar un montón sobre este tema. Te decía que en anteriores programas lo que hacemos normalmente es hacer como una definición del tema para que la gente pueda entender para dónde vamos. Entonces, hubo una pregunta que alguien hizo en los grupos donde le dije a la gente, pues puedes participar en hacer preguntas, ¿no? Porque todos estamos igual, somos gente súper alejada del movimiento, que tiene dudas, ¿sabes? Y que tenemos hijos y que queremos saber qué onda con la vida, ¿no? Y tener respuestas para ellos. Entonces, una de las primeras preguntas fue, ¿cuál es la diferencia en transexualidad, transgénero? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Es algo diferente? Hay diferencias, pero básicamente tiene que ser visto desde un enfoque de derechos humanos. La transexualidad es un término médico impuesto por la disciplina médica de la psiquiatría, en los libros de psiquiatría, cuando nos llamó a todas las personas, incluyéndome, que nacíamos con un determinado sexo genital biológico, pero acá dentro y en el ser venía algo distinto, es decir, una manifestación diferente a lo que decía, a lo que dice la biología. Y esas personas son conocidas como transgéneros. También por el hecho de haber luchado por cirugías de reasignación genital, también nos llaman transexuales. Pero hay un término paraguas que surge en España que se llama trans, paraguas, que aborda y abarca todas las manifestaciones de identidad de género contrarias a lo que es masculino o femenino, o lo biológico, mujer u hombre. Y en esto estamos todas las personas trans, y ahí estamos transexuales, hombres trans, transfemeninas, transgéneras, travestis, intersex, personas no binarias. Entonces, esto nos enseña que tenemos que nunca ver las cosas como nos dice la cultura, que nos impone muchas cosas de ver blanco y negro, hombre, mujer, masculino, femenino. No, la misma naturaleza nos enseña que esto es una diversificación de expresiones y en la parte trans esto es así también. Tenemos muchas manifestaciones de identidad y en eso estoy inmersa yo. Tú eres una mujer trans. Yo soy una mujer trans, pero también estoy operada, es decir, soy transexual, pero también en algún momento fui una chica travesti. Y también fui en algún momento un niña trans. Y si ¿Tú alguien crees que busca, ese es el camino, o sea, ese es el camino común? No voy a decir normal, pero ¿tú crees que ese es el camino común? Porque a mí me sonaría un poco lógico, ¿no? O sea, tu primera exposición tendría que ser a través de la vestimenta, creo yo, ¿no? claro, los juegos, la manifestación, los colores, los pensamientos, la inclinación que tiene la niñez una persona pone a prueba la estructura familiar. Y muchas familias trans han sufrido por eso, porque nace, voy a colocar un ejemplo, como matrona que soy, y que atiendo partos y esas cosas, nace un bebé, un niño, con genitales masculinos. Un bebé lindo, querido, esperado. Pero a medida que crece, no importa si tuvo amamantamiento, no importa si se le dio comida, no importa si lo cuidó más el papá o la mamá o la abuela, no importa quién lo rodeaba, comienza a manifestar
diferencias con lo esperado. Y esa estructura de lo esperado es lo que se llama la construcción social del género. Es decir, se nos dice que por nacer niños tenemos que ser niños, y ojalá que eso así sea para las familias que no sufran tanto. Pero resulta que hay familias que no lo pasan así y reciben niños de estas características y nace una niña en el crecimiento. Ahora, ¿cómo luchas contra eso? ¿Cómo los padres reciben esto? Es un choque cultural, es un choque social, y se genera el caos, y se genera la violencia en muchas cosas, se genera la incomprensión. Y Cita, me gustaría decirte algo. No tenemos culpa de eso, no tenemos culpa, porque venimos al mundo, no elegimos. Entonces, cuando encontramos la estructura del amor, el cariño, la comprensión y la información, crecemos plenas. Pero muchas personas como yo no tienen esa suerte. Entonces les espera un círculo de violencia, los arrojan a la calle, hace tu vida, o sea, iniciando una infancia o un adolescente que no tiene las herramientas que fortalecen la autoestima, la personalidad y que se entregan en la familia. Entonces, no hay que sorprenderse porque tenemos altas tasas de suicidios, por ejemplo, en nuestras niñas trans y adolescentes. Eso, en el fondo, te quiero comentar que no todos tienen que seguir el camino mío, porque es también al contrario. Hay personas que nacen con genitales femeninos y hacen una transición. De adentro viene esto viene del ser, y caminan hacia una identidad masculina, y aún así lo logran, pero también sufren las mismas consecuencias que yo te he dicho, cuando no tienen un amor o una familia que les acoja, o un círculo o una estructura social que les respete. Y también, aparte de eso, pueden venir personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Claro. Entonces, es una diversidad. Entonces, la pregunta que me hago yo, en nuestros pueblos latinos americanos, ¿estamos preparados para esto? ¿O es una constante pregunta para educar? Por eso acepté la invitación de estar en tu programa, porque me parecía que en palabras simples se puede explicar que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que va a ser. El ser humano es una evolución. Eso te puedo comentar. Claro, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Y además hay muchísimos temas de estos que me hacen, sabes, vibrar. Hace algunos programas, cuando te digo que tuvimos la entrevista con Andrea, yo le decía, es que los papás que lanzan a sus hijos adolescentes a la calle, sinceramente deberían de estar en la cárcel. Eso estoy totalmente segura. Un niño adolescente, una niña adolescente, sus posibilidades de sobrevivir en la calle son difíciles. Es muy fácil caer en las drogas, es muy fácil caer en la prostitución, porque ¿qué crees? Que no tienes más recursos. O sea, no es por otra cosa, es porque no hay más recursos. O sea, sí entiendo perfectamente que todavía existe esta parte del constructo social, se me hace súper interesante. Se nos olvida que somos gran parte de lo que hacemos, de lo que pensamos y cómo actuamos, depende de ahí. O sea, realmente muy difícilmente nos manejamos por la biología, ¿sabes? Realmente ese no es lo nuestro, porque somos humanos. El constructo social es el que nos dice, usa las uñas largas porque eres niña, ponte el cabello corto porque eres niño. O sea, son un montón de invenciones que se han ido escribiendo en sangre, en el aire, que nos dicen, esto es lo que hace una persona de este país, de esta cultura, de este sexo, de este género, lo que tú quieras, ¿no? De esta familia, o sea, digo, hemos visto cosas muchísimo menos graves que en una familia son un escándalo, ¿no? Y que ya andan corriendo a los hijos porque no les contestan bonito, o sea, todo esto. Muy cierto. Sí. Muy cierto. Sí, la verdad es que ese tipo de cosas que se me hace como bien intenso pensar que los niños son
Estás haciendo otro humano, tan tan. Cuando tú tienes un hijo, haces un humano. No estás haciendo una copia tuya. No tiene que cumplir tus expectativas, ni tus sueños, ni tus metas. Triste, a lo mejor acabo de decepcionar a mucha gente, no lo sé, pero no funciona así. Pero hay familias que sí creen eso. Totalmente. Que predestinan y preforman la estructura de sus hijos. Sí. Y vaya que sufren cuando salen de esa estructura. Y eso se da en nuestras culturas latinas también, por el machismo, por el patriarcado. Yo sé. Creo que eso es lo que más nos jode, Claudia. Sí, que hay muchas expectativas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, no creas, este es un pensamiento que tengo recurrente, ¿eh? O sea, un niño quiere una muñeca, inmediatamente parece que es el fin del mundo cuando es solo una muñeca. Los niños aprenden también a ser padres a través del juego, ¿o no? Sí. ¿Cómo aprendes? Vemos nuestros entornos, vemos a nuestros padres, vemos a nuestros vecinos. ¿Por qué mejor no ver el amor, el cariño, la comprensión? Son los mejores valores que derivan del amor. ¿Por qué no mejor eso antes que ver la violencia, antes que ver la discriminación, por ejemplo? Claro. Yo me imagino que cuando en una estructura eso no existe, ay, por Dios, si me dieran a elegir a mí o me hubiesen dicho, sabes que vas a llegar a una familia donde hay violencia, donde no hay nada para ti, yo le digo, no sé, a quién me creó, sabes que mejor no. Ajá, no quiero. No quiero y me quiero ir a otro lado donde sí exista eso, porque de verdad que muchas de nuestras infancias y adolescencias son dañadas justamente en este periodo tan importante de la vida que es la infancia. Así es, absolutamente. Y eso los estudios científicos lo dicen, los médicos, los estudios médicos lo dicen. Eso va a repercutir en muchas de tus situaciones de salud en el futuro, en tu curso de vida, en tu adultez, en tu vejez. Vas a tener en tus decisiones. Es importante hablar de eso. O, por ejemplo, algo preventivo. Que si somos testigos de violencia contra las personas que son diferentes a la norma, o simplemente a alguien que ejerce violencia contra sus hijos, decirle, esto tiene consecuencias en el futuro. Sería un buen consejo para que recapacite quien ejerce violencia por la diferencia, por ejemplo. Fíjate que tristemente, creo que mucha gente está muy justificada, ¿sabes? Hay estos comentarios, memes, que dicen, a mí me pegaron y me sacaban a la calle y me dejaban sin comer y soy un súper buen adulto, ¿no? O sea, no es cierto, traes un montón de traumas que vas a tener que trabajar en terapia. Y si tú piensas que esa es la educación que que le tienes que dar a tus hijos, lo único que estás haciendo es continuando con este ciclo de violencia. Nada bueno va a salir de ahí. Nada bueno. Nada. Porque hay incluso estudios científicos que dicen que la genética también se modifica por el ambiente y experiencias violentas también pueden desencadenar hechos delictuales en personas en el futuro, por ejemplo. Son muchas cosas, salud mental, nutrición. Yo creo que la salud mental es lo más delicado para una persona que se construya en el futuro cuando tiene eventos adversos como violencia en la infancia. Y créeme que las personas trans saben mucho de eso y es muy doloroso. Sí, lo comprendo perfectamente. Fíjate que en uno de los videos que ayer estuve curioseando en YouTube sobre ti, hablaba sobre cómo la psiquiatría había denominado la transexualidad como una enfermedad y me hizo recordar este término de dismorfia, que también creo que es algo... ¿Otra vez? Disforia. Ok. ¿Me podrías explicar un poquito de esto? Es lo que sé de la vida,
porque estuve en una facultad de medicina, porque soy matrona, es una especie de carrera de la área de la salud, que está vinculada a la ginecología de la mujer, en el curso de vida y a los partos, a la atención del parto, el puerperio. Pero allí me lo enseñaron. La salud en sí es una estructura cuadrada, biologicista, patriarcal, machista en muchos sentidos, y dentro de esta estructura se te dice, tú tienes que aprender a ver la vida como funcionaria o funcionario o estudiante de la salud en dos ámbitos, siempre en dos ámbitos, blanco o negro, normal o anormal, sano o enfermo. Y yo que estudié esto, también lo incorporé. Entonces, cuando se habla de disforia, ¿quién es psiquiatra o la psiquiatría o la psicología, que tiene mucha responsabilidad en esto, que afortunadamente están cambiando a nivel del mundo sus visiones por la lucha que hemos dado las activistas, las organizaciones trans? Entre que lo que yo te comentaba de la biología de hombre o mujer o masculino o femenino, no había nada más. Nada más. O sea, o es hombre o mujer. Y lo que salga de ahí está enfermo, es anormal. Y desde ahí surgen los términos de disforia, disforia del pensamiento, disforia de las acciones. Claro, entonces te catalogaban como una enferma mental. Y la medicina, para darle, esto viene de los años 20 en adelante, donde se intentaron hacer muchos avances en este tema de respeto en la medicina. En Alemania, Magnus Hirschfeld, que hacía estudios con personas transgéneros, pero luego de esto viene una época mundial donde aparece el nazismo. Y también muchas de las estructuras de la psiquiatría también se influenciaron por la historia. Entonces la medicina psiquiátrica afianzó el modelo de disforia, de enfermedad, frente a nuestras identidades. Por eso se consideraba una enfermedad mental. Y nada peor que eso, que se presentaban en congresos, estudios científicos. Hay estudios espantosos, aberrantes, hechos con seres humanos, desde el punto de vista de la identidad, que tuvieron consecuencias desastrosas, con suicidios incluso, de las personas que investigaron, que sometieron a la ciencia para tratar de desentrañar por qué el ser humano tenía esta variación de la identidad. Entonces, aquí, Cita, yo creo que tenemos que hacer un paralelo en decir, la medicina tiene mucha responsabilidad en esta disforia, en esta enfermedad que en algún momento enseñaban en congresos, presentaban como que había cura a través de las terapias de conversión, es decir, electroshock, drogas y todo lo demás, sin dejar fluir la diferencia humana. Y contra eso luchamos y seguimos luchando. Eso es lo que te puedo hablar yo de la disforia, pero tiene que ver con la estructura de la medicina, la biología, lo arcaico. Oye, es que hay muchísimas cosas que se hacen en nombre de la ciencia, que se han hecho en nombre de la ciencia, que son incorrectas. Me quedé pensando así una cosa súper simple. Por ejemplo, ¿tú qué sabes exactamente de esto? El parto horizontal es uno de los más difíciles, pero la ciencia, que es más cómodo, ¿verdad? Para que él reciba el bebé, esa es la manera en la que debe de hacerse. Yo me acuerdo con mi segunda hija, mi cuerpo me pedía estar en cuclillas. Y me acostaban, me ponían cuclillas, me acostaban, me ponían cuclillas. Y así estuvimos un buen rato. Finalmente nació acostada, ¿no? O sea, yo acostada y ella nació. Pero son muchas las cosas que la ignorancia, y eso es lo que te hablaba el otro día, que me da miedo, ¿no? O sea, me da miedo mostrar mi propia ignorancia, pero la única manera de dejar de ser ignorante es preguntando, es informándote, es leyendo. Y además las cosas, afortunadamente, los estudios cambian, grupos, activistas, gente que se involucra en esto, son los que ayudan a que se vayan rompiendo estos mitos. Fíjate que yo creo
tú dime qué opinas, que el gran problema de todo esto es la sexualidad, ¿sabes? Y va a sonar muy loco como lo voy a decir, pero el que estemos tan preocupados por la sexualidad ajena está muy feo, o sea, es impresionante que cuando uno ve a una persona gay o lesbiana o un trans, etcétera, ¿qué te tendría que estar importando su sexualidad? Es que eso me tiene loca, ¿eh? Algún día en un grupo les decía a mis alumnos, el mundo perfecto para mí es en el que no tengan que salir de closet. No es justo que tengas que hacer eso. A la gente no le debería de importar. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo te veo a ti, además te vi en un video con tu ropa así de matrona, y digo, pues es una profesional y va a hacer lo que le toca hacer, ¿no? ¿Qué más tengo que ver? Yo creo que tienes que ver más personas como yo, que hablan, Sí. que se muestran en sus hábitats, en sus comunidades, en sus ciudades, en el campo, con su cultura. Eso hace falta, mayor visibilización. Y respecto al parto, te puedo señalar que tu cuerpo fue muy inteligente porque buscó la forma natural de nacer, de hacer tu parto. Y eso es, eso es biología, eso es interno, eso es a lo mejor evolución de la propia humanidad. La otra forma de poner a una persona en una sala de parto se hizo para colocarle la silla al doctor y que atienda bien el parto o la matrona. Sí. Ojo, que desde ahí viene eso. Pero yo creo que el trasfondo de esto es que tenemos que tratar de ver las multidimensiones de las cosas, no ser binarios como yo te digo, no ver todo blanco y negro, porque hay variantes y que nosotros los seres humanos deberíamos ver las dimensiones de todo, no ser binarios para todo como nos educaron, porque la misma sexualidad nos enseña que si la vemos binariamente para hombres o mujeres o masculino o femenino, nos quedamos cortos, no nos Claro. alcanza. Porque hay más orientaciones sexuales, hay más identidades de género, hay más variaciones que no tienen por qué ser algo malo. La sexualidad también es política, la sexualidad también es estudios, la sexualidad es cultura, la sexualidad es social, la sexualidad es educación. Entonces son muchas dimensiones que involucran la sexualidad, pero si los seres humanos lo vemos solo la parte genital, Así nos quedamos es. cortos. Nos quedamos cortos, así de simple. Exacto. Justamente, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? El que nos concentremos en que no pensamos que una persona, cualquier persona está compuesta de muchas capas. Una cebolla, ¿no? Hay millones de capas y además puedes cambiar de color de cebolla, o sea, hay muchas capas, o sea, ¿no? Y entonces concentrarte en una partecita tan pequeña que estamos hablando, que se llaman genitales, no es eso, hay muchísimo más, mucho más en una persona, ¿no? Es como cuando las mujeres nos ven como esposas y madres solamente, Absolutamente. ¿no? ¿Quieres estudiar? ¡Ay, qué graciosa! Pero te vas a casar y vas a tener hijos. ¡Tarán! ¿No? El sueño. Y Tenemos lo, que avanzar hacia culturas que no permitan lo binario, porque muchas mujeres sufren incluso la violencia física extrema, como el femicidio, que sí. deriva de esta estructura patriarcal o binaria. O sea, la mujer para muchos varones tiene roles estrictamente asignados para que cuiden, para que no trabajen incluso, para que ni siquiera piensen. No, Entonces, ¿qué ¿para nos queda a qué? nosotras? ¿Qué nos queda a nosotras? ¿Y qué le queda a la sexualidad cuando una persona o ve desde esa forma o desde ese punto de vista esta situación de la sexualidad? No nos queda para más, nos queda solo problemas y violencias. Entonces yo creo que nosotras, las personas que formamos parte del espectro LGTBIQ+, donde estamos lesbianas, gay, trans, bi, no binarias, intersex, tenemos la responsabilidad
de hablar de estos temas y de cuestionar nuestras estructuras. Pero también tenemos otra responsabilidad, es mostrarnos, es visibilizarnos y decir, hey, alto, aquí estoy yo, mira, también existo, también respiro, también como, también me alimento, también estudio, también quiero soñar, también quiero casarme, también quiero ser una mujer, también quiero ser un hombre, también, a lo mejor no quiero ser ni hombre ni mujer, pero tengo los mismos y plenos derechos. Entonces, esa es nuestra base de lucha, que creo Claro. yo, represento. Y por supuesto, cuando hay una persona en una casa, en una colonia, en una comunidad y dice, ay, pero yo no entiendo esto es ideología, me dijeron allí en un sermón que esto no era así, que Dios hizo, sí, Dios hizo muchas cosas, pero también Dios nos hizo. ¿Te das cuenta? Claro, Entonces claro, claro. también tenemos derecho al respirar, a desarrollarnos. Por eso que es súper importante que en cada país, en el mundo, nuestra comunidad LGTBIQ+, acceda a los derechos garantizados por cada país para poder desarrollarnos. Si no, vamos a seguir en la eterna lucha donde estamos por debajo de la alfombra, donde no se sabe qué es, donde la gente no comprende nada de la identidad, de la orientación. Esa es nuestra lucha. Y además está muy cañón. La verdad es que te digo, ¿cuáles son las oportunidades de tener una buena vida si desde niño te están diciendo, no, no hagas esto, no eres esto, eres otra cosa, haz esto, haz aquello? Y sí, se nos olvida muchísimo esa parte. Y además se nos olvida que la niñez o la parte medular del humano no es hasta que entran a primaria o hasta... O sea, hay un estudio muy, muy, muy fuerte en el que se mide la violencia desde los 0 hasta los 18 años. Padres, no abandonen a sus adolescentes. Los necesitan hasta formarse como adultos. Así es. No te puedes ¿Dónde están los desentender. padres? ¿Dónde están los padres que han abandonado a sus hijos porque aman diferente, porque sienten distinto? Me da pena, mucha Ay, no, pena. muchísima, es terrible. Además, te digo, los estás condenando a la pobreza, al maltrato, al abuso, a las drogas y a muchísimas cosas peligrosas. Por Así es. empujarlos fuera, por decirles, no, no estoy de acuerdo contigo. Hace unas semanas, perdón, tuve una entrevista con una psicóloga sobre otro tema diferente y me decía algo que me impresionó muchísimo, ¿no? Le decía, ¿cómo le haces tú? El tema era identidad disociativa, que antes se le llamaba personalidades múltiples. Y le decía, ¿cómo le hace la familia y cómo le haces tú para atender a alguien así? Y me decía, y me encantó, así me puso hasta la carnita de gallina, ¿sabes? Si el paciente me dice, hay arañas, yo me meto a su mundo y hay arañas. Y eso creo que debería de ser la filosofía, no solamente, especialmente de los especialistas, pero también de la familia, del entorno. O sea, si tú crees que eso es azul y yo soy daltónico y creo que es gris. Así es. ¿Por qué tener que andar convenciendo a la gente de que tu visión es la buena y la de él es la mala? ¿Qué necesidad? Tiene que ver con la superioridad de la mente, de la capacidad física y del no entender que lo horizontal y lo diverso puede incluso ser más enriquecedor que una postura superior. Esto es un juego del patriarcado. Esto es un juego de competitividad. Yo soy mejor que tú, yo sé más, soy más grande que tú. Es un tema de superioridad y inferioridad. Lo aborrezco, absolutamente. Creo más en la Fíjate. horizontalidad porque creo que las dimensiones en la horizontalidad favorecen la expresión de la libertad y la variación de las personas. La diversidad se expresa mejor en un sistema horizontal, donde todos seamos iguales, pero le dan las estructuras políticas, las guerras, con que soy más que tú,
soy mejor que tú, soy más grande que tú. Y eso es una lógica imperialista, colonial también. O sea, Claro, mi claro. cultura es mejor que la tuya. Te discrimino porque eres migrante, porque nuestra cultura es blanca, tu color de piel es distinto. ¿Te das cuenta que es un juego macabro? Y Y espantoso. en ese juego estamos todas, todos, todes, luchando. Si esto es una lucha diaria, no se termina aquí ni ahora, lleva mucho tiempo. Y como dices, o sea, viéndonos a todos iguales, que crees que también es bien liberador. Y a eso, fíjate que te quería llevar a nuestra primera pregunta. Vero Valdés, una chica que nos ve, amiga, nos pregunta, ¿cómo puedes apoyar a un niño que está experimentando todo esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces como papá? Lo que hicieron mis padres, se asustaron, se volvieron locos, son mapuches y huilliches, sufrieron vergüenza, sí, pero me dieron amor. Esa es la llave, el El amor, amor. porque del amor deriva todo, el cariño, la comprensión. Tú tienes con amor la capacidad de entender la diferencia y creo que eso me salvó en mi infancia. Pero si yo iba a la escuela rural del campo, vivía bullying, vivía acoso, en la universidad también, pero no me importó, luché igual. ¿Sabes por qué luché? Porque mi cultura mapuche huilliche me dio el amor. Por eso soy tan orgullosa de ser indígena. Tengo, pero todas mis células indígenas. Grito en todo, a los cuatro vientos, que soy indígena. Y eso tiene que ver por el amor que me dio mi familia. Porque a lo mejor si no hubiese sido así, ya estaría muerta, me hubiese suicidado, no sé, hubiese tomado cualquier otro camino. Y eso me Claro. permitió creer en mí misma, eh, con todos los problemas que eso implica para una mujer que transiciona. Porque también choqué con el machismo y el patriarcado, de que soy Sí, tonta, es lo que te iba a decir. de que Felicidades, ¿eh? O sea, no escogiste el ya, camino más escogí fácil, definitivamente. absolutamente, no escogí para nada el camino fácil porque mis ex novios me decían, ya, tú vas a hacer esto, esta mujer, pero te quiero en la casa, te quiero cuidando la casa, cocinándome. Ay, Dios mío, yo quiero ser investigadora, quiero hacer estudios, quiero hacer tesis, quiero tener mi maestría, quiero tener profesión. Tuve muchos novios que me decían, ya sabes que no importa que seas transexual, pero hace lo que hace una mujer. ¿Y qué era eso? Ya Te sé. quedas en la casa, te quedas en la casa y yo trabajo, decían, y tú vas a ser la mujer que quieres ser. Sí, pero es que mi madre era así, mi madre crió 10 hijos y no importa, casémonos todo. Pero yo quería estudiar, quería, no quería que me tuvieran escondida. También luché contra el machismo porque es perverso. Bueno, y esas parejas no existen, no están en mi vida. Yo tenía que encontrar a la persona que entendiera esto de mis aspiraciones intelectuales y lo encontré hace 12 años. Una persona Wow. que sí, que se llama Alex y me comprendió, me dijo que bien, una mujer que estudia, que trabaja, que quiere tener familia, que quiere hacer todo lo que una chica hace, que a lo mejor nació trans, sí, pero una relación de 50 y 50. Yo cocino, tú cocinas, pagamos las rentas, las cuentas a media. De eso se trata, eso es lo que me hizo bien también. Entonces también crucé el machismo, ¿eh? También lo viví y por eso comprendo a las mujeres comunes y corrientes de lo que viven en sus hogares, porque yo lo entiendo también.
Es que sí, la verdad es que está bien complicado. Y yo también he escuchado mucho eso, ¿eh? Que, bueno, los hombres que he escuchado no les importa tanto que sea mujer de nacimiento o no, pero sí No, les importa que les cocinen sí, y sí les importa que cumplan con los roles que tienen aquí. Y algo que se les olvida, que se me hace bien gracioso, es, tú viviste a tu mamá como madre, no como esposa. sí, No tienes idea de cómo es tener una esposa en estas condiciones, porque esa mujer era tu madre y tienes el recuerdo de la madre. No estás queriendo tener una relación de iguales con otra persona. Es así completamente es. diferente. Así es. Yo también vi a mi madre que vivió otra época, pero ella fue muy adelantada a su época. Ella también abandonó su comunidad indígena y dijo, me voy a la gran ciudad acá en Santiago de Chile, vino a trabajar, lo disfrutó, después volvió, después se fue. Una de las características que tenían mis padres, mis papás, mapuches y huilliches, era que eran muy nómades. Siempre supieron que tenían que estar en sus tierras, de alguna forma volver, pero también conocer el mundo. Gran ciudad, vivimos en distintas ciudades, pero nunca olvidando el origen ni la identidad. Y eso es una de las grandes herencias que yo tengo, que a lo mejor no es dinero, pero sí es el amor por la cultura. Con el dinero no te entierran, Claudia, ni No, con la ropa que traes puesta. Personas. Ay, el otro día vi una estupidez que decía, ten cuidado cómo andas vestido cuando te mueras porque tu fantasma siempre va a traer esa ropa. Ok, no es cierto, ¿eh? Si no creen en fantasmas, pero no te van a enterrar ni con tu propia ropa, ni te van a enterrar con tu coche, ni te van a enterrar con tu casa. Nada de eso es posible. O sea, lo único que se queda, yo creo que lo único verdaderamente importante y que trasciende es todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, el amor que has dado y que has recibido y cómo tratas a los otros y cómo te tratas a ti mismo. Creo que eso es todo. así es. No hay ninguna Básicamente es eso. cosa. Sí, Son 100 años, 100 años que nos regalan en promedio. ya sé, ya sé. En el mejor de los casos, tal vez. Ojalá, pero tener, yo le digo a las mujeres sobre todo y a los hombres, sí, y a quien sea, que podemos vivirlos bien, que podemos luchar por ser felices, por tener un objetivo en la vida. ¿Para qué tirar tanta violencia, tanta diferencia, discriminación sobre lo que es distinto? Mejor dar amor a los niños, niñas, desde un comienzo, para tener adultos sanos de mente, de cuerpo. Y nos ahorraríamos tanto, tanto creo yo. Ay, sí, claro, por Sí, supuesto. Porque la vida es difícil. La vida en general es difícil. Tu trabajo, creo yo que como papá, y es más, ya lo hiciste mal, todavía estás a tiempo, ¿eh? Todavía puedes aprender, todavía puedes ir a terapia, todavía puedes hacer las cosas bien, porque nuestro trabajo es ese, darles herramientas a los hijos para que sean ellos mismos y para que sean felices. es eso, dar herramientas, herramientas para sostenerse en la vida, porque el Sí, mundo es competitivo, porque todo lo que hemos hablado es la real, es violencia, es guerra, es estar en un lugar inhóspito que podemos cambiarlo. Y aquí me detengo para decirle a todas las mujeres trans que sigan adelante, que no desfallezcan, que luchen hasta el último, porque con lo poco que tenemos podemos hacer mucho. Y a las mujeres en general, no truncar sus sueños. Si una dueña de casa dice a los 50, ¿sabes qué? Yo tenía que ser profesora, maestra, apóyala. Si eres su marido, apóyala. Si una niña quiere ser astronauta o científica, no le bloqueen eso. Esa es mi claro. mensaje.
Ese es mi mensaje, porque yo lo tuve que hacer por mí misma. Porque a mí, una de las causas de mi activismo es que se me negó el derecho a estudiar y a trabajar. Y eso me afectó muchísimo, porque lo vi siempre con tanta injusticia, que yo dije, esta es mi lucha, voy a desarrollarme contra viento y marea. Por eso hoy en día le digo a las niñas, a los chicos, a las chicas, a los chiques, sigan con sus sueños, sigan adelante. Y a los padres les digo, o las familiares, no les trunquen lo que quieren hacer. Por eso es muy importante preguntarle a los niños qué quieren ser, qué quieren hacer, y apoyarles. A lo mejor se van a equivocar, como tú dices, entregar herramientas para fortalecer algo sumamente importante que nos hace ser humanos conscientes de nuestro destino, que es la autoestima. Qué difícil hablar de la autoestima. ¡Ay, sí, cañón, ¿eh? Y sobre todo hoy, en redes sociales, tú dices algo y 40.000 insultos, y muchos niños no lo soportan, se suicidan. Entonces yo le diría a ellos que aunque yo esté aquí, colóquenme 40.000 insultos y no me importa. No lo van a poder lograr jamás. Y eso habla de que tenemos responsabilidad en las redes sociales también. Sí. Yo exijo que plataformas tan importantes donde las personas vacían sus historias, fotografías, tengan la plena responsabilidad de eliminar estas conductas que son atentatorias contra derechos humanos. Totalmente. Hay niños que son violentados por su aspecto, por su diferencia. Incluso los políticos, los gobiernos, no hacen mucho. Creo que ese es un gran problema, la violencia que hay en las redes. Fíjate que vamos a tener un programa sobre la cultura del hate. Esta parte en la que decides agarrar todas tus porquerías mentales y echárselas a los demás para ver arder el mundo. O sea, esto ha sido una gran cosa que ha pasado durante esta pandemia. No sé si tú te acuerdas, Clau, somos más o menos de la misma rodada. Hace 10 años podías escribir lo que se te pegara la gana y nadie te pelaba. Sí. Nadie, aunque tuvieras lector. Era difícil que alguien te dijera, muérete, estás gorda. O sea, no caso, ¿no? O sea, la verdad es que no pasaba. Ahorita hay una cantidad de violencia. No puedes poner, alguien pone achú y tú pones salud y te van a agredir. Sí. Porque la gente anda viendo, en mi pueblo dicen, no quién se las hizo sino quién se las paga. ¿No? O sea, todas su porquerías las quieren estar vomitando. Entonces, bueno, te mandaré el programa cuando ya esté preparado para platicar de eso, porque sí está la gente violentísima. Tengo una pregunta más que se me hizo bien interesante. Bien. Altagracia del Toro nos pregunta, ¿cómo sabes que no te vas a arrepentir de la transición? ¿Sabes? O sea, porque yo creo que esa es una duda muy grande y hay mucha desinformación de hoy empiezo el proceso, que además también es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Qué tal que empezamos por eso? ¿Cuál sería el proceso? Tú como humano dices, esto no soy yo. No me identifico en el envoltorio en el que estoy y necesito ser yo mismo. ¿Qué haces? Te enfrentas a la vida, al mundo, a los elementos, porque es eso. Entonces conjugas una lucha personal que dice quiero ser feliz, pero no puedo. Ya, pero ¿por qué no puedes ser feliz? Porque me miro al espejo y quién soy no soy. Entonces, la transición es una decisión que implica un cambio en tu vida, el enfrentarse a estos elementos. Para las niñas y adolescentes trans es muy difícil. Por eso es importante la familia y el entorno. Claro. Porque esto es más fuerte que nada. Esto es de acá adentro de la tripa. Esto brota de adentro. Yo tenía
el corazón aquí. Quiero ser niña, quiero vivir como una mujer, quiero amar, quiero enamorarme, quiero ser la de la teleserie. Quiero trabajar, quiero estudiar. Y ahí te cuestionas el nacimiento, a lo mejor decir, pucha, nací con genitales distintos. Entonces, esa es una transición donde tú conjugas las cosas y dices, mi felicidad con el que dirán, mi felicidad con lo que me digan, mi felicidad es una eterna lucha. ¿Y por qué no he caído yo en la de transición? Porque esto era más fuerte que yo. Y respeto a quien de transiciona, porque también los estudios científicos, médicos y psicológicos han dicho que quienes hacen de transiciones chocaron con la realidad y les ganó. Les ganó la violencia, el miedo, claro. El miedo. Triunfó el que dice no tienes derecho a existir por haber violado la ley de Dios. No, tú no puedes vivir, de verdad. Y qué pena, pero también es un derecho de la libre expresión del ser humano, permitírselo. Pero no está en mis planes, ¿no? No, porque yo... Eso. Era mi respiración, mi identidad. ¿Tú recomendarías que como primera instancia, como padres, con esta situación, como hijo, hija, con esta situación, empezar a lo mejor con una terapia para poder llegar a la aceptación y a trabajar estas habilidades que vas a tener que tener para enfrentarte al mundo? Creo que sí. Creo que primero que nada el amor y la información. Nuestros gobiernos tienen que tener la información sobre las diferencias que existen en el género, la orientación sexual, las identidades, estas dimensiones que te digo yo. Tiene que haber educación sexual integral para también comprender que todos los seres humanos no somos iguales. Hay que combatir el binarismo y si un niño, niña o niñe presenta esta guerra que yo te digo que quiero ser feliz, pero choco con esto, quiero ser feliz, pero me dicen esto, quiero ser feliz, pero en la escuela no me entienden, quiero ser feliz. Esos procesos tenemos que apoyarlos, porque allí quien es niño, niña o niña está luchando, una cosita chiquitita, luchando para generar su propia autoestima. Es cruel, es muy cruel. Por eso, quien es padre tiene que tener esa información. Y para eso la sociedad civil o organizaciones LGTBIQ y organizaciones trans tienen mucha información. También están las organizaciones específicas que trabajan con familias trans, de personas trans o niñas trans, que pueden apoyarte en el proceso. Hay psicólogos y médicos y múltiples profesiones que se preparan, que están preparados para dar este tipo de atención, que yo lo llamo no tratamiento ni terapia, sino que una guía, un proceso afirmativo, un proceso de afirmación, porque esta lucha interna es muy dolorosa para muchas personas no la soportan. Es que tiene que ser brutal. O sea, estaba pensando, ahorita que estabas diciendo todo esto, es que es totalmente cierto. Si tuviéramos más información, tratantes educados, informados, sensibles, compasivos y amorosos, la vida sería bien diferente. Yo vivo en una ciudad en México bastante católica. Mira mis deditos. Y entonces, por ejemplo, cuando se ha intentado aquí hubo una época, no solamente en mi pueblo, también en el resto de México, cuando la Secretaría de Educación se tocó el tema de agregar estos temas a la plantilla de educación de los niños en primarias y secundarias, los primeros que saltaron fueron los papás, para decir que la escuela no tenía por qué enseñarles esas cosas a sus hijos, que eso era en casa y que no les pueden andar imponiendo. Oye, escúchate esta, porque más me encanta. No les pueden andar imponiendo ninguna
identidad de género. O sea, sí se escuchan que la identidad de género lleva 2000 años impuesta. O sea, no es algo natural como las flores, ¿sabes? O sea, la religión es impuesta. El que no te pases un alto es impuesto. Todo es impuesto. Entonces, el que digan, y pues fue una gran polémica. De hecho, no sucedió ya, ¿eh? Porque los papás se pusieron así de no es posible que les van a querer hablar a los hijos de homosexualidad, de lesbianismo, de transexualidad, bla, bla, bla. No, no, mis hijos no pueden saber eso. Y yo me pregunto, Clau, ¿cómo lo van a evitar? No se puede evitar, a no ser que sea una estructura opresora absoluta en un país, porque las personas de esta generación tienen acceso a información, tienen las redes, van a haber choques culturales, van a haber choques y van a llegar a la información. Sí. Porque te digo que esta lucha interna de ser quien quieres ser se encuentra. En algún momento encuentras a alguien Va que a te salir. conecta y sale y brota. Y quienes sufren son las personas que ya hemos hablado de que están estructuradas, que la felicidad es blanco-negro, es binario, y van a sufrir mucho. Y lo he Y ni visto. siquiera es la felicidad. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se quedan con una pareja que no les hace feliz? Sí. Con una vida que no les hace feliz, con una profesión que no les hace feliz, etcétera, Ahora etcétera. Yo te digo que si estos debates se dan en los países, así como también se da acá, y también se truncó una ley de educación sexual integral. Oh. ¿No? Sigamos trabajando, conversémoslo más, hablemos, hasta que encontremos un norte, porque hay que escuchar a todo el mundo, pero eso no implica que exista la violencia. Claro. Porque seguimos estando allí, seguimos estando, seguimos sufriendo, seguimos dando la batalla, y qué rico, qué bueno sería que el tema siempre se converse, pero que sea tema, no que sea tabú, no que sea algo de lo que está debajo de la alfombra y no se habla. Entonces, es un ejercicio democrático que se hace en tu país que yo lo encuentro muy bueno. A lo mejor no funcionó, pero hay que darle, hay que seguir dándole. Sí, claro, es que hay que seguir. O sea, todas las buenas cosas de la vida costaron trabajo. A mí, por ejemplo, me salta mucho, ¿no? Cuando las mujeres, escucha, las mujeres no feministas dicen, yo no estoy de acuerdo y no me representan. Y yo pienso, bueno, pues regresa tu derecho del voto, tu derecho a trabajar, tu derecho a estudiar. Todas las batallas se luchan, no hay otra. No existe otra manera. Y te dicen no y tú vas de nuevo por el sí, te dicen no y no. Y ves una ventana de oportunidad y te metes. Por eso cita el oscurantismo no es bueno. Esta especie de niebla que no deja ver la realidad, que puede ser una condición política, que puede ser un gobierno, que puede ser una estructura, una educación. Tapemos lo que no queremos que se vea. Es peligroso. Súper peligroso. Más aún en estos tiempos donde si te van a prohibir algo, lo vas a encontrar en el internet, lo vas a encontrar en algún momento con alguien y vas a llegar a la información. Claro. Y en nuestro caso yo te digo que yo me crié en una época de la dictadura militar acá en Chile, donde no había nada de información. Pero llegué a un Reader Digest, una revista muy antigua, que hablaba de la diferencia de la homosexualidad, y llegué igual. A través de los libros también se llega. Sí.
No, y ahorita es así. También por eso quise hacer este programa, ¿sabes? Porque muchas personas, yo ya soy old school, ¿no? Yo ya estoy más viejita, pero hay muchas chicas jóvenes que tienen hijos chiquitos, que tienen hijos adolescentes, que se van a enfrentar a esto. Si tú no les dices, lo van a encontrar. Si tú no Sí, les explicas, les explicará alguien. Bueno o mal, bien o mal, más bien, ¿no? O sea, entonces creo que debes de montarte en este toro, agarrar los cuernos y decir, mejor estoy bien informada y tengo las respuestas. Y además, todos los papás, yo creo que todos los papás pensamos, mejor que me cuente a mí. sí. ¿A quién si no? Exacto. Esa es la meta, ¿sabes? Que te tenga confianza y que te cuente. Y que el otro día había algún TikTok que decía, o sea, no importa lo que hagas, hijo, si tú me hablas a las 3 de la mañana y me dices, no puedo manejar, voy por ti. No importa. Ni te voy a preguntar qué estabas haciendo, ni por qué, ni cuándo. Tal vez después te regañe, pero de qué voy a ir por ti, voy a ir por ti. Y creo que esa es la meta, ¿no? Que tus hijos digan, me va a súper regañar, pero puedo contar con él. No le va a parecer, está bien, pero puedo contar con mi papá o mi mamá. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Que No pasa siempre, pero esa es la idea. También había una pregunta que se me hizo muy interesante. ¿Todo el proceso para cambiar de género requiere hormonas y operación? no, las personas eligen hasta dónde quieren llegar. Muchas personas no quieren cirugías, otras personas solo quieren hormonarse, otras personas solo quieren vivir en un ambiente de tranquilidad, en una familia, en un país. Muchas personas solamente quieren llegar hasta donde quieren llegar nomás. Y es plena libertad de conciencia, pero tiene que haber información, porque es un prejuicio señalar que todas las personas trans o todas las mujeres trans queremos operarnos y cosas así. Así es. Es que sí, la verdad es que creo que esa es una pregunta que hizo Silvia Osegueda. Y también otra cosa que preguntó alguien bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué efecto secundario tienen las hormonas para las personas que las usan? Uf, Todas hemos pasado por ahí, ¿eh? las hormonas son llaves que abren puertas y procesos en tu cuerpo a todo nivel y por lo tanto son medicamentos. Entonces no pueden ser clandestinas, no pueden ser autoadministradas, porque yo también lo hice cuando era muy joven y me arrepiento, Oh, porque tienen consecuencias, tiene que ser supervisión médica, tiene que haber profesionales médicos y de enfermería, de todas las ciencias que se capaciten en esto para hacer un tratamiento óptimo de acompañamiento afirmativo. No puede ser que nosotras tengamos que recurrir al mercado negro a comprar hormonas y otras ya cosas sé. con ¡Ay, el qué riesgo de la muerte. sí! Por eso hormonas para varones trans, para mujeres trans, tienen efectos secundarios, absolutamente. Pues es que te digo, o sea, casi todas las mujeres, sobre todo de mi generación para arriba, hemos usado hormonales. Y pregúntales cuántas cosas malas tenemos. Una historia así súper rápida. Hace muchos años una chica nos contó, ella tenía más o menos 25, a los 21 años empezó a tomar anticonceptivos, que son hormonas, y la metieron al hospital porque le estaba dando una trombosis. Las Así es. hormonas tienen muchas consecuencias. Las mujeres de mi edad y más grandes, todas tenemos problemas de circulación que se quedarán para siempre gracias a los hormonales. Si es un asunto serio, si tu hijo o tu hija quiere entrar en un tratamiento hormonal con un doctor, nada de la amiga de un amigo, de un primo, de un vecino me recomendó esto o aquello. Es muy, muy, muy peligroso. Clau, ya no te veo. ¿Sigues ahí? Ah, Aquí hello. estoy.
Hello. Oye, ¿los tratamientos hormonales son muy caros? Sí, va a depender de la forma de cómo el cuerpo la procesa, sobre la cantidad y también del laboratorio que las cree. Va el precio y el costo, pero son tratamientos que también están en formato más barato, pero insisto, debe ser supervisión por especialistas, no al Claro. mercado negro. Claro, no, nada que te recomienden, ni que nadie más esté usando. Esa fue una pregunta por Ana Pau Aviña. ¿Y qué más tenemos? Déjame ver si hay alguna otra pregunta que se me haya ido por ahí. No, creo que ya cubrimos con todas las preguntas que nos hicieron. ¡Yay! ¿Algo más que quieras agregar, Clau, antes de que nos vayamos? Yo creo que hay que respetar la libertad de las personas, pero también guiar los procesos de quienes luchan con querer ser feliz y chocan con barreras culturales que les impiden ser. Creo que el amor en la infancia es sumamente importante para tener adultos sanos. Creo que nosotros, quienes formamos parte de la diversidad sexogenérica, tenemos que seguir mostrándonos, visibilizándonos. Tenemos que luchar contra la silicona industrial. Tenemos que lograr cupos laborales para nuestra gente, inserción plena en cada gobierno y que las sociedades, países y el mundo se den cuenta que somos parte de un todo. Estamos aquí, no tenemos por qué irnos. Aunque nos ataquen, vamos a seguir naciendo. Eso te puedo señalar. ¿Por qué mejor no tomar un café, un jugo, conversar de la vida, de mis diferencias, las tuyas, y encontrar algún punto en común? ¿Para qué tanta violencia? Claro, porque además, ¿cuál es la meta, no? Hablamos hoy muchísimo de felicidad y hay gente tristemente que no la conoce, Sí, que no tiene ni siquiera tiene un punto de referencia. La vida, la verdad es que es bien perra. sí. Va a haber problemas. O sea, estás bien y viene un huracán y te lleva a la casa. O sea, la vida es compleja. ¿Para qué sernos la más compleja? Y si tienes la fortuna de tener hijos, como yo, vuélvete su roca, su lugar Sí, donde se sienta cómodo y feliz y siempre sepa, puedo ir a casa de mis papás porque es el mejor lugar del mundo. Esa es la meta, creo. Eso creo hoy. Sí. muchas gracias. Yo creo que es lo mismo. Ay, muchas gracias, Clau, fue bien bonito. Vamos a tengo dos temas más, el de la autoestima, que nos los hemos estado saltando, no sé por qué, y se me quedó otro tema por ahí en el aire. Ah, el de la cultura del hate, que te digo que hay que tocarlo Sí, porque la gente se le olvida que estás hablando con un humano. No le estás escribiendo a una compañía, no le estás escribiendo al aire, le estás escribiendo a un humano con sentimientos, con emociones y que le puedes lastimar su corazón y su vida. Ya te avisaré de esos programas que vamos a hacer. Muchas gracias, Clau. Oye, Clau, si alguien tiene dudas, si se quisiera comunicar contigo, ¿es posible? absolutamente. Voy a crear mi canal de YouTube, lo voy a actualizar y tengo correo electrónico claudia.ancapan@mayor.cl, Instagram @clauditank y Claudia Ancapan Quilape en Wikipedia, en Google, donde sea, whatever. Sí, fue fácil encontrarla, ¿eh? Así que si quieren acercarse, quieren pedir ayuda, tienen ganas de conversar, tienen más dudas. Muchísimas gracias, Claudia, por estar. Muchas gracias por seguir en la lucha. Arriba, arriba, mujer, y que todo vaya mejor. Altumay, gracias. Gracias, nos vemos. Nos Pues vemos. sí, muchísimas gracias. Me pone solita. Gracias. Pues esto fue Más de un Millón de Historias con Lauracita. Hoy tuvimos un tema bien interesante. Estos temas se han ido ligando, no sé si se han dado cuenta. Nuestro programa anterior de la
responsabilidad afectiva, tuvimos algunos de control de la ira. Hemos tenido programas bien interesantes que tienen que ver con esta parte de la construcción de la persona. Como sea, todos queremos ser felices. Y no es la felicidad así como de Looney Tunes, ¿no? En la que estás todo el tiempo eufórico. Esa no es felicidad, ¿sabes? La felicidad es paz. Así que hoy les deseo muchísima paz. Y esto fue Más de un Millón de Historias con Lauracita, porque todos tenemos algo que contar. Ah, ya me iba sin decirles dónde estamos. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. También estamos en las principales plataformas de podcast. Así que si nos quieres oír mientras haces ejercicio, también se puede. Y pues también tenemos una página concentradora que es másdeunmillondehistorias.com. Si este programa te gustó, dale like, dale a la campanita, vete a Facebook, también dale like, a Instagram, nos puedes encontrar fácil en todas partes. Y si de repente esto te hizo sentido y te recordó a alguien, mándaselo, recomiéndaselo. Espero que tengan una linda tarde y nos vemos. Hasta luego.